hermanos, bendiciones. Les saludamos en otro taller más de verano, de enseñanza. Este ministerio que Dios ha puesto en la iglesia para poder llevarnos a conocer más profundo temas que son cotidianos, que son parte de nuestro diario vivir, pero que necesitamos asentar en la palabra de Dios con principios, con algo que el Señor nos llama ahí con los rudimentos y nos enseña a poder tener una vida piadosa, así alineada con el Evangelio. Estamos otra vez con mi hermano Javier. ¿Cómo estás, Javier? Estamos otra vez con el Javier, pues no había otro. No. ¿Cómo estamos? Bien, hoy estaba mirando que son detalles, ¿no? Pero andamos con las mismas zapatillas, los mismos colores de pantalones. Ay, que me ponga semiformal, voy a andar con las mismas zapatillas. Pero en caleta ocasiones ha pasado que yo llego a la iglesia, veo y digo, pucha, este malo. Andamos vestidos iguales, ha pasado varias veces. 2 por 1, dice el Julio. Sí, pues estamos aquí otra vez nuevamente en este octavo programa del Ministerio de Enseñanza, y con este tema de los peligros en la crianza de nuestro hijo. La semana pasada estuvimos conversando varias cositas sobre ser buenos formadores, poner el tutor, poder enseñar y guiar a nuestros hijos para que puedan conocer al Señor y puedan llegar al reino. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Lo mismo, es otra etapa, ¿no? Hablamos de que una etapa es como se comienza a criar, pero otra etapa es cuando ya tenemos consecuencias muchas veces, tenemos fruto de lo que si hemos hecho bien, pero también consecuencias si no hemos hecho las cosas de manera correcta. A veces también es porque no llegamos con los niños pequeños o con un matrimonio que ya había comenzado fuera del Señor, pero ahora tenemos que vivir este periodo de la adolescencia, de los jóvenes, que son problemas mayores muchas veces. Decía un hermano, niños chicos, problemas chicos, grandes, problemas grandes. Decía un hermano por ahí. Y es verdad, son momentos clave que el enemigo quiere truncar la vida de nuestro hijo. Sí, estaba pensando recién creo que hay un punto de quiebra, hay un punto de inflexión en todo esto, que es, la semana pasada hablamos de formar a nuestros niños y todo esto, de enseñarles, de guiarlos, de poner el tutor, pero creo que el punto de quiebre es que algún ya joven, adolescente, y quizás ya niño también puede ser, ¿por qué no? Pero el punto en el que se encuentra con el Señor. O sea, si hay un joven o un adolescente que se encuentra con el Señor verdaderamente, creo que las cosas van a tener obviamente un buen rumbo, porque este joven va a querer obviamente también estar buscando de Dios y querer estar en las cosas del Señor. Pero porque pienso que nosotros como padres también podemos hacer todas las cosas posibles, pero como dice el dicho, de repente el pan se puede quemar en la puerta del horno. Entonces podemos hacer como todo, pero creo que el toque final siempre obviamente lo pone el Señor y el Espíritu Santo, y en que nuestros hijos puedan tener un real encuentro con Dios, y ahí, bueno, conocer obviamente todas las cosas que Dios quiere hacer con ellos. Pero creo que un punto de quiebre es un punto de inflexión, en el sentido de que sería bien llevadera la crianza si nuestros hijos se encontraran con el Señor. Si no... Hablando así como crianza, o sea, que depende, ¿qué tengo que hacer yo para que eso pase? Claro. Porque, claro, o sea, tú te encontraste con el Señor
tus papás no, pero tú te encontraste siendo joven con el Señor de una forma X, pero Dios tenía todo planeado y Él planeó encontrarse contigo en ese momento. Y gracias a Dios también, que fue en un momento clave de que muchas cosas no quedaron para siempre. Claro. Pero yo creo que, desde el punto de vista como papá, igual, muchos no llegaron con sus hijos pequeñitos, pero ellos tienen que ver qué tan real es para mí lo que yo estoy viviendo ahora. Si están los dos en el Señor, o también a veces hablamos con mi hermano, hay mamás solteras también que vienen, están con su hijo, también tienen que de alguna forma formarlo. Y es difícil, pero importante es que vean qué tan real es para mí Dios, salvación y una religión que es algo como optativo. Y soy evangélico, yo quiero ser católico o ateo. ¿Qué tan importante es para mí que coman esa carne conmigo y pasemos, que la muerte no venga siendo un paralelo ahí de la Pascua, que ellos coman esa carne conmigo? Claro. Familiarmente vivamos ese sacrificio que me salva. ¿Qué vieron en mí? Que yo viví realmente eso. ¿Vieron un antes y un después? ¿Ya está más grande? Creo que ahí está. O sea, digamos, nosotros como padres, convicciones claras. O sea, no podemos andar obviamente como jugando, por así decirlo, con el Evangelio, porque ciertamente no se juega. Entonces nuestro hijo ya quizás adolescente, uno como adolescente, bueno, en los tiempos en que fui adolescente, digamos, uno igual se cree lo y el queque, se cree todo. Entonces sí, quiere hacerlas todas y uno quiere mandarse solo. Entonces tenemos los dos casos, en el caso de que quizás pudieran ser niños o jóvenes inconversos o que están en este proceso de convertirse o que están convertidos. Entonces ciertamente los papás, nosotros como papás tenemos que tener nuestras convicciones claras con Dios para que, como tú decías, ellos vean en mí que esto es verdadero y que hay reglas también, pues, o sea, porque sea o no sea cristiano, por así decirlo, hijo de Dios, las reglas en la casa se tienen que respetar igual, pues. Y obviamente si yo estoy buscando al Señor, voy a buscar que en mi casa esté la santidad, esté la comunión, que pueda Dios habitar en medio de mi casa, y mi hijo tiene que estar también bajo esos principios, bajo esa, tiene que sujetarse a eso. Si es menor de edad lo dejo ahí, pero si es mayor de edad... A mí me dijeron una vez, después voy a comentar eso, pero quería ver ese asunto como de comer el cordero. Es necesario. Yo me acuerdo que un evangelista decía que una técnica era como se llama una alegoría con los animales, como que hay que meterle sal al agua para que le dé, o sea, sal a la comida, al pasto, para que le dé sed, para que le vengan a tomar agua. Entonces uno tiene que mostrarle que las cosas no son como un niño que flota y no hay consecuencias. Y todas las cosas, naturalmente y a la vez espiritualmente. No como llevándoselo todo lo espiritual, porque si hay alguien que no está convertido, no importa. Claro. Pero tiene consecuencias naturales. Claro. Cualquier cosa, si yo no hago
lo que me pidieron, yo voy a tener consecuencias. Si tengo una mala nota, voy a tener consecuencias. Si yo soy falta de respeto, voy a tener consecuencias. Todo, si tiene consecuencias, yo le estoy mostrando que también el pecado tiene consecuencias. Claro. Y es de forma como rápida, pero la pastora me decía, no trates como de hablarle como de tanto como de Dios, si realmente tú te das cuenta que no está convertido. Hay cosas que son naturales y él tiene que ver el peso de lo que él, a dónde va, de lo que él está haciendo, de las decisiones que está tomando. Claro. Naturalmente. Pero, a la misma vez, mostrarle cómo esto tiene repercusiones externas. Yo a los chiquillos que estoy en el colegio les hablo muchas veces así, naturalmente. De embarazo, de la pega que van a hacer. A mí me pasó, yo medité bien claramente. Sí, yo enojado con Dios, no entendía las consecuencias. Pero, cuando tuve que trabajar, Vamos en contexto. yo, Que tú diste una buena vuelta por. sí, pues yo no estaba ahí con mi mamá, estaba viendo con mi papá. Mi mamá me dijo, si no quieres respetar, toma tus cosas y te vas. Yo tomé una bolsa de basura, yo la robo ¿En serio? y me voy. Esa no me la sabía, con bolsa de basura. No tenía bolsa así, pero tenía una bolsa de basura y agarré mis cosas y me fui. Rebelde, total. Sí, totalmente. Mira ahí. Ey, me fui. Estaba castigado y otras veces que no hice caso. Y esa ¿Cuántos años vez tenías ahí? tenía como 14. 14, ¿cuándo te fuiste? Cuando. Sí. Y el verano de 14 años. Ya, Fui 15 años después de ella. ya. Allá viviendo con mi papá. Y yo cuando tomé el peso, porque ahí yo hice lo que yo quise. Carretear, salir, todo lo que yo quise. Pero cuando tomé el peso, todo lo que no había querido hacer, estudiar, disciplina, todo eso. Mi papá llegó, el primo de Santiago, mi papá no quería mantener a un flojo, entonces dijo, los voy a mandar a los dos a trabajar. Yo recién había salido de cuarto. Pero como llegó mi primo, nos mandó a los dos a trabajar. Sí, a lo que pudiera. ¿Pero tu primo venía a vacacionar o a qué? No, venía de rebelde también, Ah, y ya. se fue de allá, po. Y papá los mandó a trabajar. Y vendí gallinas, hice varias cosas. Pero cuando me cayó la teca así, cuando tuve que estar de jornal en la concha. Porque tenía que trabajar. No, No podía no trabajar. no desmereciendo los jornales, obviamente. No, pero entendí lo duro que era. Sí, porque se lleva el trabajo más pesado. Porque todo, o sea, el maestro va a cortar palo. Tú soy un burro de carga. Se echó a perder una, ¿cómo se llama? Es como un ascensor de Ya. materiales. Se echó a perder. Y como tenían que llevar porcelanato al piso 14, desde el -2, los jornales vengan para acá. Y ahí yo, sí, 16 pisos ahí. No una vez. Hasta que llevara a todos los que tenían que llevar para arriba. ¿Cuánto era un pallet? No sé. Éramos como 5, 6. Y de ahí se arrancaron 2. Se arrancaron, quedamos como 2. Y ando las cuestiones. Que duré como 2 semanas, yo creo. Trabajando ahí. Pero así unas piernas después. Yo ahí me di cuenta que no era el futuro que quería. O sea, con un toque de, como dice el proverbio,
no te está hablando de cosas espirituales, el proverbio te habla de cosas naturales. Si tú no obedeces, si tú soy perezoso, tú vas a tener un mal vivir. ¿Sí? Si tú no, desde hacer tu cama para adelante, no te lo inculcan, vas a tener un mal vivir. Porque todos tenemos que hacer cosas que no queremos. Claro. Desde estudiar, pues yo creo que le decían tu trabajo. Esa es mi responsabilidad. Lo único. Claro, si lo veis de ese lado, pero si no tiene otras responsabilidades, él tiene que ver que hay cosas que no quiere hacer, pero tiene que hacer. Hay otras que van a ser peores que no las hacen. ¿Sí? Y ahí va tomando como un poco de gusto de realidad. Yo creo que igual es necesario que tengan todo ese tipo de disciplina y de enseñanzas que Dios nos muestra. Importante eso del el tema como de marcar las líneas, digamos. Porque ahí en ese tiempo que tenías 14 años que mamá te dijo ya si no te vas a sujetar, te vais nomás. Entonces, como los papás en realidad no tienen que transar cosas, sino que ser de una línea y mantener esa línea, y cuanto más obviamente con Dios, pues. Entonces, si tú ya estás criando y has criado a tu hijo, y si en algún momento tu hijo decide como no caminar con el Señor, bueno, está viviendo bajo tu techo, tiene que sumirse a tus reglas, a lo que tú quieras. Entonces, si no, ok, perfecto, pero aquí esto se respeta y esto se respeta. A ti te dijeron si no, te vas nomás. No fue mi caso, digamos, pero logro rescatar eso, digamos, de cómo los padres tenemos que mantener principios que no se trancen. No transar, digamos, no sé, pues, con el pecado, aquellas cosas que si veo que mi hijo está haciendo mal, yo no las voy a pasar como por alto, sino que voy a marcar las líneas. Y si él no las quiere seguir, lo mencionábamos la semana pasada, era claro que en el Antiguo Testamento decía, este es mi hijo rebelde, contumaz, que ya no es primera vez, es segunda, tercera, cuarta vez que ya le estamos advirtiendo y no nos quiere hacer caso, y el hijo moría apedreado. Entonces, las líneas estaban claramente marcadas. Pues entonces, lo pienso y considero que los padres en este tiempo tenemos que tener esas líneas marcadas para también traspasárselas y guiárselas a nuestro hijo, y ahora que van a ser como adolescentes, que ya son jóvenes, que quieren de alguna u otra manera hacer lo que ellos quieren. Estamos hablando de jóvenes que no están convertidos, igual debemos de marcar líneas, igual tienen que hacernos caso, pues si están bajo nuestro techo, si no, bueno, no sé a qué extremo llegar, pero hay una cita que dice en 1 Timoteo 3:4, dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí está hablando de líderes, de iglesia, pero en realidad es para que sea un ejemplo de cristiano, un buen cristiano. Tiene que tener eso. Si no, no es un buen cristiano. No es para ser un líder, sino para ser un buen cristiano. Porque si no, no puede ser un buen cristiano siendo ejemplo para la congregación. Claro. Porque tiene que enseñar que hagan eso. Justamente. Entonces no es para que él lo haga y todos los demás, como no van a ser líderes de iglesia o pastores, no tienen para qué hacerlo. No. Él lo tiene que hacer porque es ejemplo para enseñar que todos lo hagan. Entonces, tenemos que honrar a Dios en nuestra casa. Claro. O honramos a uno o lo deshonramos. Es así. O lo honramos o lo deshonramos. Porque al honrar al otro, deshonramos a Dios. Al permitir cosas, deshonramos a Dios. Claro. Se honra a uno o se deshonra al otro. Entonces,
tenemos que saber que si nosotros, yo me acuerdo, que una vez hablaba con mi papá, él me hablaba acerca de una persona que conocimos, que servían a Dios y todo, y que ya no estaba sirviendo al Señor, se apartó y nadie de su casa sirve. Mi papá me hablaba de él y mi papá tampoco estaba bien. Y yo le dije, así como, se te cae el poncho. Claro. Le dije, lo más terrible, dije yo, es que su fe era tan débil, tan pobre, que no fue ni para salvarse a sí mismo, ni menos a ninguno de su casa. Si mi fe es tan firme, yo voy a querer salvarlo a ellos, porque aún, obligándolo, voy a querer meterlo. La palabra en un momento dice que fuérzalo, dice. Como que Fuérzalo, digo, fuérzalo a entrar y como que... chute. Sí, o sea, fuérzalo y tironéalo a que puedan entrar al reino, lo dice así. Fuérzalo, incluso en un momento dice como que el Señor estuviera como suplicando a través de nosotros, como rogando, dice también en un momento a través de nosotros, para que alguien pueda conocer y pueda ser salvo. Entonces, de repente, si hay jóvenes que son contumaces, que son rebeldes, que si no conocen al Señor, nosotros como padres no podríamos transar los principios, y de alguna manera tenemos que mostrarles que la vida que ellos están llevando, y como dice en Eclesiastés, que acuérdate, joven, en los días de tu Creador, en los días de tu juventud, y antes de que vengan los días no tengo ya en ellos contentamiento, y como aprovecha ahora que eres joven, acuérdate de tu Creador. O sea, lo dice claramente, o sea, al joven haz lo que quieras, pero tienes que saber que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Entonces sí creo que los padres tienen que de alguna u otra manera procurar forzar a sus hijos, como lo hacía la pastora, digamos, contigo, tu mamá contigo, que te hablaba, que te predicaba, que te tironeaba y que hacía todo esto, y al día de hoy, de alguna u otra manera, también dio sus frutos, porque Dios te convenció y tú mismo de repente dabas testimonio y te acordás. Pues yo me acuerdo que, mira, estando en el mundo, recuerdo que mi abuelo, mis dos abuelos murieron eran bien alcohólicos, mis dos abuelos. Y mi papá siempre me inculcó desde jovencito, de adolescente. Yo me acuerdo, me decía, hijo, cuídate de tomar, me decía, el alcohol no hace bien, y yo creo que también me lo decía por todo lo que vio con su papá. Yo a mis dos abuelos no los conocí, pero sé que tenían súper graves problemas con el alcohol. Entonces mi papá siempre me decía, hijo, cuídate, no tomes, no es bueno, y esto y esto. Entonces yo después estaba en fiesta y estaban todos tomando, y yo me servían, no sé, cerveza o algo, y yo estaba con el vaso ahí, y luego me acordaba de mi papá. En serio, me acordaba de mi papá y no podía. Y yo y en ese momento no era cristiano, obviamente, andaba en fiesta. Entonces, pero de alguna u otra manera, no sé cómo se me venía mi papá a la mente y me evitó eso. Yo no estoy diciendo que soy el más santo porque no tomé. Pero sí los consejos que él me dio y me daba en ese tiempo, sí recuerdo que en algún momento hicieron efecto. Otros no, porque sí recuerdo que me decía, oye, que el cigarro y esto, y después yo andaba fumando, me acuerdo, de puro mono nomás, y para puro aparentar nomás. Y de repente los jóvenes igual como que queremos como aparentar y mostrar cosas que para impresionar y no sé, mostrarse que se las creen todas. Pues entonces, pero recuerdo eso. Entonces quizá uno podría decir, estoy golpeando contra algo que pareciera que no voy a tener respuesta, pero ¿qué sabemos nosotros si en algún momento estar hablando, estar, no sé, predicando, enseñando o estar queriendo dirigirlo, no sabemos en qué momento eso puede llegar al corazón de ellos o puede llegar a guardarlo en algún momento? Yo de verdad que era así, de verdad que en las fiestas me acordaba de mi papá y después ya dije, ya no voy a tomar, y más encima encontraba, hasta el día de hoy la he probado, no la he probado, pero la vez que la probé
Mala la cerveza también. Amarga, porque te Amarga la cuestión. Entonces, pero eso, entonces, como padres, porque la etapa de la adolescencia es media complicada igual, pero podemos llevar a nuestro hijo a que aconsejándolo, llevándolo para que puedan seguir creciendo. En este caso, si no están convertidos, tratar de arrastrarlo, pero si están convertidos, ahí la cosa ya igual es más llevadera, creo yo. O sea, van a haber cosas, pero sí va a haber un centro que va a ser el Señor, y el mismo Espíritu Santo también va a estar actuando en ello. Pero no nos cansemos de aconsejar, aunque quizás no nos quieran escuchar. Al final, como Ezequiel tenía que hablar, aunque lo escucharan o no lo escucharan. Entonces, de repente tenemos que hablar, escuchen o no nos escuchen, hay que hablar. La pastora dice, predicate, hablá, y quizás de repente entraba por un lado, salía por el otro, pero en algún momento todas esas cosas hicieron, yo creo, eco, digamos. Sí, me recordó el Señor cuando dice que no lo provoquemos a ira y nos llevemos a los hijos que se vuelvan rebeldes, porque lo provocamos. Si tiene la disciplina, pero también está el amor. O sea, ellos van a entender también cuando hay una preocupación, pues si es solamente por quedar bien. Claro. No quiero que me dejen vergüenza y yo lo castigo, lo trato mal, porque yo me veo ofendido. Ellos también van a poder reconocer si hay amor. Si es porque ven en eso, ven en cómo te preocupa, ven en que tu fe es real. Tú lo que le dices porque realmente lo amas y lo que tú dices realmente lo crees. Esto el Señor quiere que podamos entregarlo. Además que todos queremos que se convierta en nuestro hijo. O sea, no viene el convertido que es mi hijo. Claro. Él tiene que convertirse porque va a tener un encuentro con Dios. Pero ¿cómo va a tener un encuentro con Dios si yo no se lo presento? Si yo no se lo presento en la casa, no se le va a presentar porque yo lo llevé a un retiro nomás. Y no va nunca, pero yo a un retiro a ver si pasa algo. Pucha, ojalá. No desmerezco eso. Pucha, el esfuerzo es bueno y Dios obre. Pero también es algo que el Señor quiere que sea una fe consistente. Y eso no se puede fingir. Yo a mi mamá no me podía, a mi papá yo lo veía que hablaba cuestiones, pero hablaba. Pero mi mamá no sabía que era de verdad. Entonces yo sabía también que el Dios que me hablaba ella era real. Porque cuando ella me hablaba, como ella me hablaba con autoridad, cuando ella me decía, te va a pasar esto. Si no creí o si no me haces caso, te va a pasar eso. Voy a salir evidenciado. Y después salía viejo, ¿sí? El único. Y yo me sentía como Jonás. Yo decía, seguramente nos pillaron a todos por mi culpa. ¿Sí? Yo sabía que Dios me veía. ¿Sí? Caían todos tus amigos por su culpa. Entonces, uno entiende que Dios es real. Eso no te cabe duda de eso. Tú sabés que Dios es real, que Él juzga el pecado y hay juicio. ¿Sí? Y Él es santo. Todo eso lo tenía más que claro. Si tu hijo tiene eso claro, porque lo ve en tu vida, lo ve en ti, y tú se lo dices, y tú también le muestras el juicio, tarde o temprano se va a convertir. Sí o sí. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene fe. No va vacía. Esa palabra sin fe. Veremos en el Señor como cuando se convierte uno en la casa y dice, no, si cuando chico a mí me hablan, yo a la escuela dominical y todo, porque lo mandaba la mamá, no sé, en muchos campos blancos, ¿cierto? Los hijos están en la calle. Pero no es como la forma en que Dios quiere que se forme un hijo
y se convierta, sino no por palabras vacías, sino por ir y hacer discípulos, ¿cierto? Así nos mandó. No ir a predicarnos, ir y enseñar la palabra, no hacer discípulos, que en la fe, la palabra viva en mí, sea traspasada a otros, la vean en mí, vean mi conducta, vean mi hijo, vean mi casa, vean mi esposa, me vean a mí. Eso soy yo. Aquí es la quebra de la gente. Y si mis hijos ven que yo soy así, y lo que creo, lo vivo, y se lo digo, ellos van a ver que es real. Claro. Y Dios también va a dar testimonio de lo que yo estoy hablando. Al final va en, creo que se resume como en las convicciones que tenemos que tener nosotros como padres, convicciones que sean obviamente claras, y esas convicciones le van a ir mostrando a ellos que no es juego, que el reino de Dios es real, el reino de Dios es real, y que nosotros queremos guardarlo a ellos de poder llegar a consecuencias no solamente naturales que van a haber acá, porque por decisiones que ellos tomen, o por no, porque estimo yo que los padres queremos el bien de nuestro hijo. Entonces, si mi papá me daba esos consejos cuando era más cabro, era porque quería de alguna u otra manera cuidarme a la manera que él conocía y de acuerdo a lo que él vivió, digamos. Porque él decía que mi abuelo me decía que se sentaba con una, como lo hacían en el antiguo, me decía que se sentaba con una varilla en la mesa. Entonces, si alguien hacía algo malo, que le corría varillazo. Entonces, de repente, cuando nosotros nos portábamos mal en la mesa, mi papá decía: ¿Quieres que sean como su abuelo, que me siente aquí con con el cinturón? Decía que era, y nos iba enseñando de acuerdo a lo que él tenía. Entonces, hay ciertas cosas que de alguna u otra manera igual valoro de lo que él me entregó. Hay otras cosas que no, obviamente que no, pero son, él me estaba enseñando y formándome, aún siendo yo ya niño, después ya un adolescente, me estaba enseñando y formando conforme a lo que él tenía, conforme a lo que él sabía. Entonces, lo decíamos la semana pasada cuando dijimos que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces, ¿en qué camino los vamos a instruir nosotros? Acá, con hijos ya más grandes, adolescentes, obviamente los tenemos que igual instruir, y mayormente nosotros con los principios de Dios tenemos que llevarlos. Entonces, ahora, si nuestro hijo no quisiera escuchar, yo creo que ahí ya si no quiere escuchar y empieza a tener consecuencias, no sé, te lo dije, ¿no? Tenemos la historia del hijo pródigo. El papá le dio lo que le pidió, se fue, y tiene que vivir sus consecuencias. Claro. O sea, aunque mira, esto me lo enseñó mi mamá y yo siempre se lo he dicho cuando ella me dijo que me fuera y después me pidió la llave. Yo no podía volver. Yo tenía todos mis amigos ahí y yo cigarreteaba ahí y no podía volver a la casa de mi papá. Tenía que dormir por ahí. Entonces, yo pude comprender que ella me mostró el amor de Dios, cuánto ella me amaba, que ella no quería que me perdiera. Que si ella me la hacía fácil, me la hacía liviana, yo no iba a entender el peso de eso. ¿Cuándo lo iba a entender? Cuando tuviera una vida, una familia, o no tuviera familia, tuviera hijos por todos lados y terminara arruinado, y más que eso, en el infierno, a darme cuenta. Porque la vida que uno lleva de repente no alcanzo a arrepentirme. Claro. Me pescan, me ponen un botellazo, me atropellan, me apuñalan, que yo rapero carretea en la calle con toda la suereza. No iba a tener un buen fin. Entonces yo doy gracias a Dios, porque si no se ponía así de firme, o no me mostraba mis consecuencias, me la hacía liviana, yo no iba a poder ver a dónde iban mis caminos.
y yo no iba a poder verlo, y después mi fin iba a ser de muerte eterna. Y las cadenas, las cosas que el diablo pone para que tu vida no pueda ser lo que Dios quería para ti, mientras esta edad, justo la adolescencia, son todas las decisiones importantes. Claro. Si estudiaste, le pusiste bueno, pudiste trabajar bien. Si te pusiste a pololear y a hacer cosas de grande, podés dejar embarazado. Todas estas cosas de grande, todas estas decisiones de tomar, te puede agarrar un vicio. Tus amistades pueden llevarte a corromper las buenas costumbres. Claro. Entonces, es súper importante que puedan ver las consecuencias. Poder mostrarles, porque uno cuando es más adolescente como que no quiere escuchar. O sea, sé que tocamos mucho como el tema de adolescente, no es que estemos hablando como de los adolescentes en sí, pero porque estamos hablando de los peligros que pueden haber en la crianza, pero hay que conocer, bueno, y los que ya son... Es que ahora va igual a esa edad, ni que adelante hablamos de la edad de nuestros hijos, ahora va la edad de tomar ejemplo propio, porque no... Sí, pues no están pequeños, sí, pues no están... Hay que hacerlo bien. Sí, pues de que no estamos en eso todavía. No estamos en eso, sí, pues esperamos que nuestros hijos lleguen a buen puerto cuando estén adolescentes y no den tanto drama. Pero yo recuerdo cuando estaba en el colegio, uno como adolescente no mide las consecuencias que puede tener más adelante porque quiere disfrutar el momento, po. Entonces, y de repente vienen a advertirte y uno no está ni ahí, po. O sea, a uno no le interesa, po. A uno no le interesa. Y después te encontráis te encuentras con el golpe como de realidad nomás, po. Porque yo me acuerdo que, bueno, yo, todos saben acá en la iglesia, digamos, pero soy instalador eléctrico, pero me acuerdo cuando estaban en cuarto medio nos estaban enseñando una conexión que se llama... de motores que se llama estrella triángulo. Nos pasaron entonces el diagrama y todo, y yo ni ahí, po. Yo dije, y me puse a puro dar jugo con el... Lo voy a exponer. No, con el Aldo, ¿no? Pero con otros compañeros más, y me acuerdo que no presté nada de atención a esa clase, po. Y después cuando tuve que hacer la práctica, llego a la empresa, y pasan un par de semanas y después me dicen, ya Javier, ahora vamos a hacer queremos que conecte este motor para que lo conecte en estrella triángulo. Y yo se me vino todo el tema de haber dicho, y yo dije, no sé cómo se hace, pero como ya hay mal evaluado y todo. Entonces los adolescentes no, de repente no se le toma el peso a las cosas que tiene en el momento y tú no sabes las consecuencias que te van a venir más adelante. Entonces, creo que de alguna manera Dios obviamente siempre nos quiere guardar y quiere guardar nuestra salvación, quiere guardar que nosotros podamos llegar al cielo y que no vamos a sufrir, nos quiere ahorrar consecuencias. Cuanto más los padres también quieren hacer y quieren ahorrarles consecuencias a sus propios hijos, y nosotros queremos enseñarles y formarlos para que puedan entender y quizás incluso, como me decía mi papá muchas veces a mí, tú Javier no cometas los errores que cometí yo, me decía, sino que hace otras cosas y aprende de mí. Y bien, vuelvo a decir, me enseñaba conforme a lo que él sabía y él no estaba convertido en nada. Yo fui el primero en convertirme, me convertí a los 16 años, era adolescente y ahí mi vida dio un giro completamente en 180 grados, porque al final recuerdo que Dios me tocó, me encontré con el Señor y hubieron cambios radicales completamente. Yo estaba pololeando, Dios me hizo terminar con mi polola, me hizo en ese momento, como tú dijiste, se me traspapeló las malas costumbres, o sea, que corrompen las buenas costumbres. Entonces me hizo en un momento tener que quizá incluso alejarme de amistades que tenía por años. Entonces Dios nos quiere guardar. Me convertí adolescente, tenía 16 años, ya venía quizá con muchas cosas que venía haciendo, que venía practicando, pero
si un joven, si Dios se le muestra a un joven, a un adolescente, hay cambio ahí. Y los padres quieren forzar obviamente a su hijo a que se puedan salvar y a que no puedan vivir esas consecuencias. O sea, consecuencias malas que pueden haber sin Dios y consecuencias que también van a tener en su vida, como tú decías, si no estudiáis, si no así esto, si no así esto otro, vaya a andar al 3 y al 4. Entonces, ¿qué consejo? Y no digo que somos los expertos porque volvemos a decir, nuestros hijos son pequeños, pero sí podríamos decir, procuremos forzarlo a entrar y hablemosle, prediquémosle, enseñémosle, así como lo hacían contigo, y que en algún momento ahora yo creo que tú puedes mirar hacia atrás y puedes decir, chuta, no, gracias, menos mal hicieron esto conmigo, porque si no, no sé en dónde hubiera terminado mi camino. O sea, menos mal, mi mamá quizás tomó esta decisión, hizo esto conmigo y me marcó así, si no, ¿dónde hubiera terminado? Yo quiero hablar de esto porque creo que es importante. Yo cuento esto y suena feo, quizás un poco muy duro, muy drástico, Adórnalo. todo lo que hablé, pero es porque mi papá no estaba en la misma sintonía. Él no estaba de acuerdo en el Evangelio. Claro. Si ambos hubieran estado en lo mismo, con la fe, inculcándola y guiándome, no hubiera sido eso. Lo que hablábamos la semana pasada. Nunca hubiera pasado eso. Claro. Entonces, es necesario, incluso si llegaron su hijo ya adolescente, ¿estén de acuerdo? En hacer respetar lo que dice la palabra, cómo debe comportarse un hijo y cómo yo debo ser como padre. No como yo creo, como yo pienso. Guiémonos por la palabra. No importa que haya quedado toda la vida su hijo, pucha, como yo pensaba y ahora estoy en la iglesia, ¿cómo lo hago? Si ya es adolescente. Igual. Claro. Porque sí o sí, usted lo va a salvar. No que sí o sí se va a convertir en ese momento. Pero sí o sí, los planes que el enemigo tenía para su familia, usted va a estar poniéndole un freno. Y ese hijo que pudo haberse desbandado por todas mis iniquidades, que vienen a cobrarse, ¿cierto? Lo que yo fui, muchas cosas se van a repetir, sí o sí. Hablo de esto para los que no, de repente no tienen claro, cuando dicen, ¿tiene algún familiar con hipertensión o con diabetes? Se la notan ahí en el Cefam, porque posiblemente puede estar, después usted con diabetes o puede estar con eso. Es como eso, o sea, posiblemente puede ser iracundo, posiblemente puede ser mujeriego, posiblemente puede ser alguien que tenga problemas de autoestima y quede debajo subyugado en una relación tóxica. Posiblemente, cuántas cosas, ¿cierto? Que todas las familias tienen, que todos vivimos, pero el Señor quiere romper cadenas y traer una nueva esperanza para nuestra familia, para nuestros hijos. Yo creo que la familia obviamente es fundamental, es la base. Estamos claros que Dios siempre aboga siempre ha abogado por la familia, digamos. Él la estableció, Él la bendijo. Y he conocido casos, he sabido de casos en los que en la familia entre el papá y la mamá está de acuerdo que los hijos incluso han sentido la confianza de poder quizá conversar con ellos temas que de repente quizás normalmente quizás no se conversaría, ¿cachai? Pero al estar en un hogar donde están los principios de Dios claros, se genera esa confianza, se genera ese poder, y lo he visto porque me lo han comentado, como algunos jóvenes han dicho, no, yo esto se lo comenté a mis papás, y los papás, oye, sí, nos han dicho un montón de veces, acá en la iglesia no vamos a criar a los niños, o sea, no, a los jóvenes. No. Y se puede pensar, que es muy, muy bueno lo que dices tú, porque se puede pensar que religiosamente yo hago un dogma
y mi hijo va a tener miedo de decirme que le pasa cosas, que quiere experimentar cosas con el sexo opuesto, y hago dogmas. Y como yo soy tan religioso y tan santo, él me oculta cosas y las vive ocultamente. Claro. Eso puede suceder si es algo religioso, pero no con algo que en realidad es vivo, que es del espíritu, que el Señor quiere que no sea algo impuesto, sino que nazca adentro. O sea, es una fe que yo le voy transmitiendo a mi hijo, se le va a traspasar con lo que yo con mi vivencia, con mi conversión, con mis tratos. Yo igual se lo voy a comentar. Quizás voy a omitir cosas que no son para su edad, pero también yo le voy a mostrar mis debilidades y cómo Dios me ha enseñado a poder vivir en santidad, cómo batallar contra mis debilidades. Claro, es importante eso porque al final en el hogar los padres tenemos que dar al final un lugar donde el hijo se pueda sentir bien, pues se pueda sentir a gusto, ¿no? Y cuando digo a gusto no estoy diciendo que le vamos a llevar el amén en todas las cosas, pero vuelvo a decir, lo he visto porque me lo han comentado, me lo han conversado de cómo los hijos se han sincerado con los padres, y eso quiere decir que los padres están haciendo bien la pega igual, pues. Sé que detrás de eso hay también un convencimiento del Espíritu Santo o está obviamente Dios presente, pero quiere decir que en esa familia los padres están haciendo bien las cosas porque generan la confianza para que el hijo le pueda venir a comentar. Hay otras cosas que quizás no lo van a hacer los hijos, y puede ser que a los hijos les dé vergüenza de repente comentar algunas cosas, pero está. Entonces, que nuestros hijos no vayan a buscar como consejo a otros lados, porque no vayan a buscar consejo afuera, exactamente, sino que en nosotros puedan hallar eso, po. Y que, como tú decías también, que no vayamos a ser como religiosos y tenemos que marcar los principios, tenemos que enseñarles, y no podemos obviamente dejar la palabra de lado, eso tiene que estar presente 100% obviamente, pero que ellos se puedan encontrar de ver que sí va a poder tener una conversación conmigo, de quizás me va a decir, papá, es que me gusta alguien, pero ¿cómo se te ocurre que te va a gustar alguien? Y no, si tenés que buscar al Señor nomás, y yo estoy orando para que sea eunuco, no sé. A mí me llamó la atención, bueno, voy a aclarar dos cosas. Es eso, que hay dos palabras ahí. La palabra cuando dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me gusta destacar esa palabra, honestidad, porque a veces queremos pintar algo y nuestros hijos también terminan también adoptando eso de pintar algo como bueno, como correcto, pero en realidad no es así, y terminan teniendo una doble vida. Es que al final los adolescentes, quiero encontrar las palabras correctas, pero se van a dar cuenta y van a saber, porque como dice, con toda honestidad, o sea, está hablando de honestidad, que yo tengo que ser honesto y tengo que ser verdadero delante de mis hijos, para que ellos también quieran imitarme, obviamente, y quieran ser como yo, no que seamos los perfectos y los más bacanes, pero sí que quieran decir, no, igual quiero. Oye, pero si yo veía, me acuerdo que mi papá, yo me sentía obviamente seguro cuando él estaba en la casa, y cuando era más pequeño me decía, mira hijo, yo tengo fuerza, y me mostraba los brazos, y yo decía, oh, mi papá, yo me acuerdo de eso. Entonces, los hijos, de alguna u otra manera, miran obviamente a sus papás, los miran y ven. Y aún siendo adolescentes, pienso que de igual u otra manera también están mirando. Entonces, tenemos que tener a nuestros hijos bajo sujeción, dice ahí, en honestidad. Tienen que ver nuestros hijos que nosotros somos verdaderos, que somos honestos, y que damos esa confianza para que ellos también puedan conversar, estar con nosotros, hablar con nosotros, y que yo no le voy a juzgar, no le voy a decir, o sea, juzgar lo digo entre comillas, pero si viene a decirme, papá, no sé, caí en la pornografía, papá. Y ¿sabes qué? Ya le valoro al tiro el hecho de que me lo venga a contar, porque distinto es pillarlo a que él me lo venga a decir. Entonces, ya hijo, ok, mira, y ahí empiezo a hablar con él, o sea, hijo, ¿qué pasó esto?
pucha, consecuencia, va a pasar esto, capaz que te quite el celular, no sé, por un mes, no sé, van a haber cosas, van a estar cosas, pero que como padres podamos generar esa confianza y eh, esa confianza para que ellos puedan sentirse seguros y no puedan buscar afuera lo que el diablo no les esté aconsejando, que no pueden buscar, no sé, en las redes sociales o cualquier otra cuestión, sino que con nosotros, con sus padres, puedan encontrar el consejo claro. Sí, algo que no hablamos tanto ahora, quizás se ha hecho más largo, no sé. Se ha hecho más largo tiempo, ¿no? este programa, pero... Ya como 5 minutos. Se hace minar mi casa si yo permito que ellos consuman cosas que no son correctas. Yo les puedo decir, y me recordaba, de la confianza, pero cuando se perdió. Claro. ¿Sí? Pero cuando dice, ¿qué has hecho? Me acuerdo cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Porque comieron el fruto. Como que nunca más vaya a confiar en mí. Eso sí lo veía yo. Pero ahora, ¿quién te va a hacer bien? Si yo soy el único que te quiere hacer bien. ¿Quién te va a cuidar como yo te cuidaba? Y ese es el papá también. El papá diciéndole al hijo, si yo soy el único que te quiero hacer bien, nadie te conoce, Dios te conoce, pero en la humanidad, ¿qué persona te va a conocer mejor que tu mamá, que tu papá? Que te criaron, que va a querer algo bueno para ti, pero en Dios, legalmente. Porque decía, eso es cierto, si ustedes siendo malos quieren dar buenas dádivas a su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nosotros en Cristo, ¿cuánto más también que un Padre Celestial en el mundo? Pero, ¿cómo se rompe también eso? Claro. ¿Cómo se rompe esa confianza? Cuando fue y consumió cosas que no debía consumir. El enemigo entró y minó mi casa. Hizo, yo le voy a recordar a los que nunca lo han escuchado de mí, que le he dicho varias veces, que en Palestina los cercos son como en el campo así con piedra, lo han cazado, en la cordillera y ¿Ya? como cercos como con piedra. Sí, sí. Entonces, minar sería como socavar, sacar ahí sus piedras para que yo pueda entrar, no por la puerta, pueda entrar por otro lado que yo me inventé para robar. ¿Sí? Esa es la idea de eso. Entonces, el enemigo se inventa muchas formas de cómo entrar a nuestras casas, de cómo entrar a nuestra familia, cómo entrar en la mente de nuestro hijo. Desde niño, y ahora ya va a terminar, no le digo que voy a terminar ahora, pero no lo hablamos en la otra, pero ahora vamos desde niños hasta la adolescencia, con música, con series, con redes sociales, con influencers, tantas cosas que hay ahora, que no podemos dejar que cualquier cosa entre. Es parte también de lo que va a romper a futuro esa confianza que tiene en mí. Porque otro le va a decir cuál es la verdad. Que es mentira. Claro. Pero le va a querer a otro. Claro. Entonces nuestra responsabilidad, ya tenemos que terminar, pero nuestra responsabilidad como padre obviamente continúa de por vida hasta que Cristo nos lleve, formando a nuestros hijos. Vamos a ser padres de ellos, aunque ellos ya sean padres, ellos vamos a seguir siendo sus padres nosotros. Pero lo que hemos estado hablando se resume en esto más o menos, en que tengamos líneas claras nosotros como padres, tengamos líneas claras, principios claros y que se los marquemos a nuestros hijos. Forzarlos, como decíamos en un momento, a que quieran entrar si es que ellos fueran inconversos, forzarlos a que puedan entrar y nosotros predicarles con nuestro, obviamente con el ejemplo, que vean que somos verdaderos, que somos de una línea. Y si tenemos hijos que están convertidos y que están buscando al Señor, la cosa ciertamente se hace más llevadera, porque
vamos a poder dar un hogar en el que ellos van a encontrar la confianza para poder conversar con nosotros, y nosotros les vamos a poder enseñar, les vamos a poder aconsejar. Volvemos a decir, la iglesia no es la encargada de criar, no. La iglesia es la encargada de poder cimentar y poder entregar los principios y enseñar y enseñar la palabra, pero aquel que está en primer lugar somos nosotros los padres, que tenemos que también, de alguna u otra manera, somos los pastores de nuestros hijos. Entonces tenemos que enseñarles y llevarlos. Así que eso, sabemos que el tema da quizás para hablar de muchas otras cosas más, pero el tiempo ya se nos fue. Julio no estaba hace rato haciendo así. Pero eso. Ese es el fin. Ese es el fin, ¿no? Yo creo que mi mamá me decía así, para mí, cuando ustedes se convirtieron, fue el descanso. Para mí, ese es el éxito. No la carrera. Los papás muchos trabajan para que sus hijos sean profesionales. O eso. Pero para nosotros como cristianos, el fin es que se conviertan, que puedan conocer a Cristo. Y yo sé que el Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad. Y nosotros podemos ir instruyendo y todo, pero estando convertidos, el Señor va a hacer la obra. Amén. Así va a ser. Así que sigamos criando, sigamos haciendo, sigamos forzando y llevando a nuestro hijo, edad que tengan, llevándolo a los caminos del Señor. Así que este fue el 8º programa. Esperamos que de alguna u otra manera haya sido de edificación, que hayan podido quizás sacar algún consejo, algo de lo que hablamos acá, para que se pueda llevar ahí al hogar. Amén. Van a seguir los programas, ¿cierto? Vienen más. No sabemos, capaz que este sea el último o no lo sea, pero atentos ahí porque todo esto va a seguir creciendo, y para que cada uno de nosotros podamos seguir formando familias que estén bien concertadas en Cristo. Así que nos estamos viendo con prueba para cuando vuelvan los hermanos. Prueba sobre todos los temas que nadie. No. Hermanos, bendiciones. Bendiciones.